Si no produce H2S, o es Morganella o es Providencia. Miro el TCI. Si en el TCI yo veo que hay fermentación de la glucosa, yo digo, ah, ya, esta bacteria fermenta la glucosa. Y puedo observar en el tejido, ya, esta es lactosa positiva, sacaron. No produce H2S, sí produce gas. Genera mucha información. Y del día yo veo si de amina o no de amina. No puede ser la lactosa. Ah, claro. Claro, tendría que ponerle ahí. En este caso tú me estás hablando dos cosas. La lactosa, tú la observas de queso arriba, pero también podría suceder que a lo mejor sea la sacarosa por eso que viró todo. ¿Ya? Podría suceder. No es. Con la lactosa yo parto de acá. Yo sé que la lactosa aquí en este caso es negativa. A mí lo que me interesa es la fermentación de la glucosa para decir si estoy con una enterobacteria o no estoy con una enterobacteria. Si yo tengo una batería rara, pero que fermenta la glucosa, yo hago la oxidasa. Y con eso digo, ah, ¿es enterobacteria o no es enterobacteria? Por eso les decía esa positiva, los vidrios. Se me puede crecer un poco con vidrios. ¿Ya? Y con mi batería completa yo analizo toda la situación. Por ejemplo, yo sé que hay bacterias que son inmóviles siempre. ¿Cuáles son las inmóviles? Siempre, Klebsiella y Shigella. Por lo tanto, si yo tengo una bacteria que es absolutamente inmóvil, o nitida negativa, y voy viendo la batería no produce H2S, yo voy haciendo un cuadro, voy haciendo yo personalmente, lo primero que menos en una batería, yo digo yo, no es que le esté diciendo que así es como se hace, si de amina o no de amina. Porque si de amina, yo me voy al tiro para los proteos y todo eso. Si no de amina y tiene H2S, yo pienso al tiro en salmonela, porque la salmonela no es de amina. Ya tiene H2S, pero no de amina. Si no tiene H2S, yo me voy a fijar en el mío, si es móvil o inmóvil, si es indol positivo o indol negativo, y voy a ver con el citrato. Porque si yo tengo una bacteria que es indol positivo, citrato negativo, ¿en qué pienso yo? En una coli, al tiro. Y si yo tengo una bacteria que es indol negativo, inmóvil, citrato positivo, ¿en qué pienso yo? En una Klebsiella. Si yo tengo una bacteria que es de amina, ¿en qué pienso? Proteo Morganella providencia. Si tiene H2S y no de amina, yo voy a pensar en una salmonela. Pero ojo, porque si tiene H2S y es lactosa positiva, ¿puedo pensar en salmonela? ¿En qué voy a pensar? En un Citrobacter friendly, porque el Citrobacter friendly es el único lactosa positivo que tiene H2S. Ya, el especial. Se van descartando. O sea, si yo tengo una bacteria, por ejemplo, que acá, yo acá no tenía batería pero por ejemplo aquí, yo tuviera que es fermentativo, lactosa positivo con H2S, yo nunca voy a pensar en salmonela, porque las salmonelas son lactosa negativa, así que de aquí para acá todo rojo. Por aquí hay una batería de salmonela. Si es lactosa positivo, yo parto de la base que lactosa positivo produce H2S, Citrobacter friendly. Lactosa positivo y H2S. Sí, pues, los Citrobacter son lactosa positivo. Entonces, de la primera placa que yo tengo que partir es viendo si es lactosa positivo o lactosa negativa. Si es lactosa negativo, nunca voy a pensar ni en Klebsiella, ni en Escherichia coli, ni en Citrobacter. Nunca. Porque las Klebsiella son lactosa positivo, las Escherichia son lactosa positivo, los Citrobacter son lactosa positivo. Si tengo un lactosa negativo, tengo que pensar en salmonela, tengo que pensar en proteu, tengo que pensar en enterobacter. Si tiene H2S, yo voy a pensar en salmonela. Si de amina, voy a pensar en proteo. Si es lactosa negativo y no de amina, y tiene todas las características y es móvil, voy a pensar en Serratia, enterobacter. Citrobacter diversus, que también tiene las mismas características. Las Serratias son... No, es que me perdí. Si tú tienes lactosa positiva, cuando no es lactosa positiva, tú vas a pensar en las más comunes. Siempre tienes que pensar en lo más común. Cuando uno no es lo más común, ahí uno empieza
a buscar otra cosa. Pero si yo tengo un lactosa positivo, voy a pensar en una Escherichia coli, voy a pensar en una Klebsiella y voy a pensar en un Citrobacter. Voy a pensar en Citrobacter. Si tengo lactosas negativas, voy a pensar en un Proteus, voy a pensar en Salmonella y también los Enterobacter, porque los Enterobacter a veces son lactosas negativas. Si tiene H2S, voy a pensar que puede ser un Proteus o una Salmonella, pero si de amina voy a decir solamente Proteus. Claro, si de amina. Ahí uno va descartando, pero los tips más importantes que usted tiene que ver siempre es partir del lactosa. Si es negativo, yo voy a descartar todo esto, no pueden ser. Voy a pensar este. Si de amina, descarto todos los demás y sigo para acá. Si producen todo eso, voy a descartar esos dos, voy a seguir solamente, me va a hacer la diferenciación eliminando. Si no de amina y tiene H2S, voy a pensar en Salmonella, que es lo más común, en el Klebsiella también, porque la Klebsiella también produce H2S. Pero yo tengo que pensar siempre en lo más común primero. Siempre. ¿Ya? Ahora, si tengo una batería rara, que yo veo que es fermentador de la glucosa, hago una lactasa, porque puede ser un vidrio, que también es fermentador, pero no es oxidasa positiva. O sea, las enterobacterias tienen que tener las 4 características siempre. Flora del intestino, fermentadores de glucosa, oxidasa negativa. Bien. Pueden o no pueden ser lactosa positivo, pueden o no pueden ser sacarosa positivo, pero no es la prueba base ahí, me la da la glucosa que la fermenta. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes sospechan que una bacteria es productora de BLE, cuando la cefalosporina de tercera generación me da resistencia. Si la cefalosporina de tercera generación me da un halo resistente, yo tengo que hacer el estudio de esa cefalosporina más esa misma cefalosporina con ácido clavulánico. Porque ¿qué va a hacer el ácido clavulánico? Va a bloquear la expresión del BLE. Entonces ahí se va a ver sensible. Si yo tengo esa sensibilidad con un halo de 20 y acá tengo un halo de 26, yo voy a decir es BLE. Si yo tengo un halo de 20 y un halo de 24,